Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de TransferTech Talks. En este episodio veremos un tema que es de común conocimiento, porque trata de cómo nos adaptamos a esta nueva realidad desde un punto de vista tecnológico. Además de cuáles serán las tecnologías a las cuales debemos prestar atención en los próximos años. Sobre este tema, que es tecnologías para la actualidad y la pospandemia, estaremos hablando con el doctor Insaurralde Alviso, nuestra abogada Ángeles Roa Galeano, nuestro ingeniero que hace posible la transmisión Leandro León y yo, Anton Torres. Antes de comenzar, Ángeles nos estará comentando brevemente de lo que tratamos en el episodio anterior. ¿Es así, Ángeles? Es así, Anton, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en una transmisión más. Muchas gracias. En- Primeramente, me gustaría hacer como un breve resumen de lo que nos comentabas en la edición anterior sobre las tecnologías referentes a realidad aumentada. En- Quienes nos acompañaron en la edición anterior pudieron ver cómo hablábamos de cuestiones en las cuales podríamos conseguir aplicación de estas tecnologías, como ser educación, cuestiones inmobiliarias, medicina, y haciendo un enfoque especial en lo que tenga que ver con tours virtuales y aplicación de estas tecnologías en la vida cotidiana y más que nada en este tiempo de pandemia. También, como parte del debate y la charla de hoy, estaremos hablando sobre estas tecnologías, así como el impacto que tuvieron en nuestro día a día. ¿Es así, Ariel? Así, así mismo, Ángeles. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Ya son 9 episodios en el que intentamos hablarle de ciencia, intentamos hablarle de tecnología, de cómo se hace ese traspaso de la tecnología a la sociedad en términos de gestión tecnológica. También conversamos acerca de temas de propiedad intelectual. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esto que nos gusta, que es hablar de estos temas y que ya llegamos a este noveno episodio. El día de hoy vamos a estar conversando de temas que tienen que ver con las tecnologías que se utilizan durante la pandemia y las que consideramos que se utilizarán también como en la post-pandemia, porque la idea de la tecnología es que sea una herramienta que nos facilite las cosas. Es una herramienta que tiene que optimizar nuestros procesos y la verdad que lo estamos viendo de esta manera. Estamos viendo que por fin en Paraguay se está utilizando tecnología para la teleeducación, digamos. Entonces, aunque no esté llegando al 100% de la población, está acelerando procesos y lo mismo está ocurriendo también en salud, donde estamos teniendo ya los primeros indicios de telemedicina. Lo que no podemos olvidar nunca acá es que hay una herramienta que es sumamente necesaria para que todos los otros procesos funcionen y que es el Internet o las redes que tienen que ver con la comunicación para que esto funcione y que lamentablemente el país no está a la altura todavía, Angie. Sí, Ángeles. eh, básicamente una de las cuestiones que ya hablando nos dimos cuenta es de que este cambio vino de una manera muy precipitada. Dábamos por sentado de que aún íbamos a tener tiempo de poder adaptarnos y tratar de llegar al nivel en el que están otros países en cuestiones de desarrollo de tecnología, pero nos vino prácticamente a cambiar todo el panorama esta cuestión y en pocos meses se han desarrollado cosas que esperábamos que pasen en muchos, muchos años más y también con el desarrollo de años. Cuestiones que se podían haber hecho en 15 a 20 años, en cuestión de meses fueron implementadas y también pueden ser vistas como un logro. Básicamente, dentro de la dinámica de este debate, lo que también me gustaría aportar es de que podamos hacer ese paralelismo entre lo positivo dentro de todo lo malo que nos trajo la pandemia y Así cómo es. vamos a ir tomando eso como base para la construcción de este sistema que estaba ya tan carente de muchas cosas, pero con miras a enriquecerse ya de otras cosas que fueron sumándose en estos meses y en este corto tiempo. Así es, porque lo que estamos viendo dentro de TransferTech es que
aunque existen un montón de cosas negativas, o sea, cambió nuestro mundo a partir de toda esta pandemia y trajo no solamente muerte, sino que pérdida de trabajo, pérdida de mucha estabilidad y se ampliaron las brechas en realidad entre los países también. Vemos que la utilización y la incorporación de tecnología y de la ciencia a partir de eso es lo que puede llevarnos y puede acelerarnos, digamos, a los países, a estar a la altura de los países del primer mundo también. Hoy en día la población misma se volvió más que dependiente de la ciencia y la tecnología. Yo creo que esa conciencia está insertada y está implantada, ¿verdad? Porque todo el mundo está esperando la vacuna, todo el mundo está esperando que aparezcan de parte de los científicos también medicamentos mucho más efectivos y, esta nueva realidad nos hace entender la verdadera importancia que tiene la tecnología, ¿verdad, Anton? Sí, totalmente. Realmente creo que tendríamos que hacer, aparte de las pérdidas que tuvimos, no, o sea, yo la verdad que no lo vería tanto como pérdidas, sino como una forzosa evolución a otros ámbitos. Eh, Más que nada porque tendríamos que destacar que esta pandemia convirtió a todo esto en un ambiente propicio para el desarrollo de, por ejemplo, contenidos audiovisuales mucho más elaborados, juegos más atrapantes e interactivos, aplicaciones de realidad aumentada con información relevante en tiempo real de aquello que nos rodea y experiencias en un contexto virtual entre personas tipo, más ricas e inmersivas de lo que nunca hemos visto. Eh, la evolución que ha tenido este tipo de tecnologías en tan poco tiempo, bueno, no tiene precedentes y el alcance que ha llegado a tener, esto tampoco. Lo Así que que está, Lo que estás diciendo es muy interesante, Anton, porque la medida del progreso, la medida de una sociedad también está medida por su entretenimiento. O sea, no solamente es trabajo, no solamente es salud, no solamente son cuestiones que tienen que ver con estos aspectos, sino que también con el entretenimiento. Y en cuanto a eso, hay mucho avance también en esta cuarta revolución industrial, Anton, ¿verdad? por supuesto, más que nada con estas nuevas tecnologías, o sea, las tecnologías vestibles más que nada que ahora mismo están ofreciendo industrias que antes se dedicaban a eventos, por ejemplo, la plataforma y corporación Everbright, que se encargaba justamente de gestionar eventos, ahora está empezando a invertir su dinero en tecnologías que permitan a las personas poder tener una experiencia más inmersiva desde sus propios hogares. Ujú, En ese sentido, el mismísimo Paul McCartney incluso hace poco, digamos que incursionó en esto y ofrece a las personas la oportunidad de estar en primera fila prácticamente ujú, de uno de sus conciertos con una interacción totalmente inmersiva, como si estuvieses ahí prácticamente, pero desde la ujú. comodidad del hogar. Así que el avance que ha tenido en este tipo de inversiones, más que nada para las tecnologías inmersivas, no tiene precedentes. Es realmente, o sea, se dio un ambiente propicio para este desarrollo. Y es vender Respecto, experiencia, Anton, ¿verdad? Sí. Sí, Leandro. Sí, Sí, en relación a lo que estaba diciendo Anton, a nivel nacional se ve también en el área de los medios de comunicación, ¿verdad? que, Ujú, que como muchos medios se han posicionado utilizando estas herramientas, sobre todo en el área de noticias, ¿verdad? O sea, eh, ujú, si bien los medios han tenido también reducción de personal, tuvieron bajas en cuanto a publicidad, de empresas que dejaron de pautar, se generó también un escenario para nuevos actores en el mercado ujú, y también estas empresas que dejaron de pautar en televisión tradicional están buscando alternativas, otros canales de comunicación y de publicidad, ¿verdad? Entonces ujú. también es un escenario atractivo para nuevas empresas de entretenimiento, nuevas empresas de generadoras de contenido, empresas que venden equipos electrónicos para este fin.
En fin, es también, aparte de ser un escenario, digamos, donde mucha gente quedó sin trabajo, es, también es, o sea, es malo para unos sectores y bueno para otros, ¿verdad? Entonces, creo claro. que eso está pasando Y, acá a nivel local incluso, ¿verdad? ujú. Y como nos presentó Anton al principio, es una nueva realidad y lo único que nos queda es adaptarnos a esta nueva realidad, ¿verdad? Y qué más que la tecnología para poder adaptarnos. Eh, a mí me gustaría que también comentes, Angie, lo que estábamos hablando en otra ocasión, y es que antes teníamos un montón de reuniones que podían solucionarse con un email o simplemente con una videollamada, y que ahora nos estamos dando cuenta que en verdad solucionamos todo simplemente con esa herramienta, ¿verdad, Ángeles? Sí, la verdad es que tenemos que adaptarnos en este corto tiempo a una nueva forma de vivir. Como en chiste a veces decimos es el modo COVID de vivir, pero es una forma en la cual podemos darnos cuenta de cuántas cosas en realidad no eran tan necesarias como esperábamos. Nos demostró el mundo de que hay muchas cosas que por más de que consideramos imprescindibles, hoy no son así, hoy Sí, cambiaron. sí, Son cuestiones que son nuevos modelos y nuevas formas en las cuales estamos viendo. Como nos decía Leandro, cuestiones de televisión y demás, que hoy al final están cambiando. O sea, son cuestiones, como él nos comentaba en ediciones anteriores, nuevos modelos de negocio, no solamente en televisión, también en cuanto a cuestiones tecnológicas que dábamos por sentadas que eran gigantes en cuestiones de economía. Podemos mencionar ahí a Uber, Airbnb, que tenían mm, unos modelos de negocio súper fuertes hasta hace unos meses y que hoy tuvieron que reinventarse y estar innovando sobre la marcha en cuanto a todo lo que tenga que ver con la gran tasa de clientes que perdieron. O sea, así Airbnb es. está ofreciendo hospedaje para el personal de salud, está ofreciendo hospedaje para gente que tiene que hacer cuarentena. Tuvo que reinventarse a la velocidad de la luz, podemos mencionar, porque Así es. es una cuestión que nadie esperaba. Yo creo que en enero nadie esperaba que hoy vamos a seguir estando encerrados. O sea, nadie esperaba que esto se iba a propagar de esta manera y que iba a tener todos estos estragos. Así es, Ángeles. Y yo creo que lo mismo pasa en el tema de salud, Anton, porque yo creo que las cuestiones que tienen que ver con la cultura es lo que, o las costumbres son muy difíciles de cambiar y solamente crisis de este tipo son los que cambian las cuestiones de costumbre o culturales. Y ahí está el tema de la telemedicina, que yo creo que antes algunas personas iban a consultar y lo que terminaban era contagiándole a otras personas, siendo que con una consulta a distancia podrían estar solucionando su problema y evitando contagios. Y ese tipo de cambios, ese tipo de cuestiones son bastante positivas si se adaptan a la telemedicina, por ejemplo, ¿verdad, Anton? Por supuesto. Bueno, o sea, la telemedicina a nivel nacional realmente bueno, en el 2019 era prácticamente un sueño que sea tan implementada como lo es ahora. Ya no estamos más hablando de que, bueno, en los próximos 5 años tenemos ya que empezar a implementar eso. No, ahora es, si no implementamos bien para el próximo mes o más de lo que ya se está haciendo ahora, nos vamos a quedar Sí, muy atrás. sí, Justamente para lo que nos sirve más que nada la telemedicina es para poder evitar que una aglomeración masiva de personas en los hospitales, hacer una preconsulta, hacer filtros, cosas que son totalmente necesarias, son las que son posibles a través de la telemedicina. Y es algo que dentro de Paraguay estamos apostando realmente hacia ese tipo de tecnologías. Incluso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invierte ahora en proyectos grandes que incluyen salidas sí, hacia telemedicina e incluso inversiones en inteligencia artificial para apoyar la detección de fármacos que puedan luchar contra el COVID. Así que realmente a nivel nacional no nos estamos quedando atrás, estamos también dando pasos para poder mejorar tecnológicamente de alguna manera el sistema de salud que tenemos actualmente. Es y algo que, como te esperemos. digo, el año pasado yo no veía venir de esta manera, de que se implemente tan rápido. Así que
como siempre digo, fue un ambiente propicio realmente para este tipo de avances que ya eran necesarios. Y Yo sin creo lugar a que todas dudas, estas lo que se cuestiones, está haciendo, sí, Ángeles, yo sí. creo que todas estas cuestiones que estaban siendo postergadas fueron obligadas a ponerse en marcha por la situación en la cual nos vimos presionados a poder reaccionar de esa manera. No solamente en cuestiones sociales, sino económicas, independientemente a eso también teniendo como un impacto en salud, educación, en muchos otros ámbitos. No solamente en eso. Primero hablábamos de entretenimiento, hablábamos de Internet. Internet ya, entre paréntesis, visto como un servicio prácticamente básico. Ya no hablamos solamente de luz, agua, teléfono hoy en día como hablábamos hace 5 o 10 años atrás, sino que también ahora el Internet pasa a ser una necesidad básica. Hablábamos también en cierta ocasión de cómo muchas cuestiones burocráticas incluso que considerábamos que en años luz íbamos a poder realizar los trámites de nuestra casa, ahora en meses están gestionando. Entonces, más allá de todo lo que venimos hablando, son cuestiones que ya tenemos que ir marcando esa hoja de ruta y poder definir como algo a continuar. Ángeles, pero esa aceleración podría ser mucho más real si en verdad incorporamos cuestiones como el motor básico de la cuarta revolución industrial. O sea, particularmente todos sabemos que el motor de esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Así que eso me parece que es lo que queda pendiente como para que en verdad podamos acortar esas brechas que estamos hablando y poder estar a la altura de lo que es esta revolución industrial, Anton. Sí, por supuesto. Realmente lo que tenga que ver con inteligencia artificial, machine learning, deep learning, como usted había mencionado, son un motor para todos los avances, no solamente en tiempos de pandemia, y se aplica para todo, ya sea tanto para la medicina como para, o sea, como para las demás especialidades que podríamos estar tratando y que son afectadas por la pandemia. Actualmente, por ejemplo, más que nada para aplicar un poco de inteligencia artificial dentro de la telemedicina, sabemos que es aplicable a la telemedicina ahora mismo, la radiología, la dermatología, en parte la psiquiatría y también la patología. Esas son las aplicaciones más comunes y más viables que tenemos para la telemedicina. Sin embargo, con un sistema automatizado se puede incluso tomar, o sea, se pueden hacer incluso avances que puedan llegar hasta, o sea, hasta la parte clínica. El impedimento principal que tenemos ahora dentro de la telemedicina es llegar a la parte clínica donde uno tiene que interaccionar con el, o sea, tiene que interactuar con el paciente. Sin embargo, con este tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a predecir o incluso a detectar ciertas cosas que a través de nosotros, de nuestros ojos y nuestra pantalla no podemos. Sin embargo, una inteligencia artificial capaz sí pueda detectar esos pequeños puntos que requiere un médico y que necesita estar presente ahí para poder identificarlos. Sin embargo, capaz con este tipo de tecnologías que estamos teniendo, con inteligencia artificial, se pueda llegar hasta ese límite, hasta esa brecha que está teniendo la telemedicina, que es la parte clínica. Así que personalmente yo, o sea, opino realmente que sería más que viable la implementación de esta tecnología para superar esa brecha. Pero el otro tema importante acá es también lo que tiene que ver con lo legal y el aspecto que tiene relación con que si estamos en realidad desde el punto de vista legal estudiando los pros, los contras de lo que es la inteligencia artificial y otras tecnologías. Angie, ¿vos tenés algún comentario al respecto? Yo considero que no solamente esa tecnología, sino que así como en todos los ámbitos de la vida vino a sorprendernos, también en lo jurídico, en cierta forma, toda esta situación, ya que podemos ver desde el manejo que se tenía en el Poder Judicial, aunque ya se venía trabajando desde hace unos años las cuestiones del expediente electrónico y demás, aún tenemos grandes vacíos en cuanto a regulaciones sobre esos temas, también en cuanto a lo que tenga que ver con patentes. Esto
así como también nos hace ver cuestiones positivas, nos saca a relucir las cuestiones más negativas en cuanto al sistema, ya que nosotros estamos súper atrasados en esos temas a nivel regional y a nivel mundial. O sea, nosotros nos quedamos al margen de muchísimas cosas y de muchísimas cuestiones que podíamos haber tomado la gran utilidad al momento de la liberación de varias patentes, por ejemplo, con la venida de la pandemia, que nosotros no pudimos hacer por no estar integrados ya en un sistema y en un nivel en el cual podíamos aprovechar. O sea, nos quedamos por fuera por no tener el sistema adecuado. Así mismo. También en cuanto a no solamente lo que tenga que ver con el Poder Judicial, sino también el área administrativa, así como trámites en sí, muchísimas cosas pararon por tanto tiempo. Como yo ya mencionaba, en enero nadie hubiese imaginado que estas instituciones podían cerrar por meses. O sea, Mm. caímos en cuenta de que muchas cuestiones no estábamos teniendo en cuenta. Lo positivo es que estas cuestiones quedaron al desnudo. Ujú. Entonces ya es visible por todo, ¿verdad? Entonces aparecen cuestiones como que ahora hay un debate muy interesante acerca de la reforma del Estado y la necesidad en realidad de achicar el Estado a lo justo y necesario. Y eso justo y necesario implica utilizar tecnologías, porque las tecnologías van a ser en realidad de que disminuya la corrupción, que es un tema recurrente y un tema real en nuestro país y un tema que nos está costando el lugar donde nos encontramos actualmente en Paraguay, y también saber quiénes en verdad deben estar en los lugares donde actualmente se encuentran, como para que sea efectivo, digamos, el Estado en cuanto a educación, en cuanto a seguridad y en cuanto a salud, que son las funciones principales que tiene el Estado. ¿Estás de acuerdo conmigo, Angie? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no quisiera dejar de lado hablando de estos temas, ya que Ujú. eh, poniéndome a mirar, siendo un poco empática y mirando ya desde fuera de nuestro lugar privilegiado por vivir en la capital y vivir con prácticamente la mayoría de las comodidades que se podrían tener a cuestiones que van a 100 o 200 kilómetros de donde nosotros vivimos. No Ujú. tenemos que dejar de lado, decimos que esperamos una reforma del Estado que implemente tecnologías, así como también muchas cuestiones que se están teniendo ya como normalidad en otros países, siendo que aún tenemos compatriotas que no tienen energía eléctrica o agua potable. Entonces, nosotros esperamos que ese desarrollo pase, pero no tenemos que dejar de lado de que la corrupción nos robó tanto Así es. que hay gente que aún ni siquiera puede tener el nivel de vida que tenemos nosotros. Entonces, eh, este debate tiene que ir ya no solamente referente a tecnologías, eh, pandemia y pospandemia, sino a tecnologías que venimos en un estado de deuda ya de años y años. No puede ser que un niño no pueda acceder hoy a educación, que nosotros hablamos ya de que los niños se merecen una educación en el siglo XXI con cuestiones de STEAM y demás, siendo que el niño no tiene internet o no tiene un aparato en el cual pueda acceder a sus clases virtuales. Esa es una realidad. Entonces nuestra realidad en sí tiene que ser mirada desde varios enfoques, no solamente desde el enfoque de los privilegios de la gente que vivimos en en el meollo de toda esta cuestión, sino también en gente que hace al país, que suma y que no está teniendo las mismas oportunidades. A mí al respecto me queda mucho una frase que usa Steven Pinker y que es que el progreso sin humanismo no es progreso. Así que no podemos nosotros nunca desconocer las cuestiones humanas y las cuestiones sociales también a la hora de mirar al futuro. Por eso Y es que yo creo que sí, por eso es que a mí me gusta que hayamos tenido este enfoque y resumir en cuanto a unos efectos en lo económico, social e incluso en lo ambiental, porque salieron a relucir demasiadas cosas. O sea, salieron a relucir cosas positivas y negativas, pero deudas que teníamos ya desde sistemas de gobierno mucho anteriores a lo que capaz y sobre nuestro todo nacimiento puede decir.
Sí, y sobre todo una palabra que puede sonar muy fuerte, pero mucha negligencia de por medio, Ángeles. Ujú. Es así. Es así y Leandro, es muy preocupante. sí, totalmente. Leandro, ¿cómo ves esta cuestión desde el punto de vista ahí de la comunicación o desde tu punto de vista? Sí, o sea, aportando un poco a lo que dijo Angie, en el sector privado profesional también se ve, por ejemplo, estos reclamos, ¿verdad? De decir, eh, o sea, algo recurrente es, por ejemplo, que las empresas nacionales o los profesionales nacionales eh, son dejados de lado en proyectos grandes de infraestructura, como llevar acceso a Internet, grandes puentes, grandes obras civiles, y se trae Expertos de afuera. sí, experiencia de expertos de afuera, ¿verdad? Entonces, esto desnuda que si bien los profesionales nacionales tal vez tengamos las mismas capacidades y actitudes, Las desnudamos oportunidades no eran las mismas. sí, no, que también la pandemia desnudó que en muchas áreas, no solamente en tecnología de punta, sino en cosas básicas, estamos pasos atrás de otros profesionales de otros lugares, ¿verdad? Entonces, eh, nos pusimos a hacer respiradores para hospitales recién ahora, ¿verdad? Sin embargo, en países Exactamente. vecinos tienen empresas que hace 30 años hacen ese tipo de instrumentación, ¿verdad? Entonces, se ve lo malo, pero también es una oportunidad justamente para que los profesionales eh, demos esos pasos acelerados y pongámonos a nivel de mínimamente de países de la región, ¿no? Para saldar la necesidad del mercado acá nacional y por qué no en algún momento también exportar mano de obra calificada a países vecinos. Anton, ¿qué opinas al respecto? Sí, por supuesto. Realmente, como digo, fue más que nada una evolución acelerada de cosas que tendríamos que hacer. Personalmente creo que ahora se aprovecha un poco más, como dice Leandro, se aprovecha un poco más lo que tenemos dentro de la nación, ya que no podemos tampoco estar o sea, importando eh, a conocimientos afuera, o sea, no podemos estar importando personal que venga afuera, entonces se aprovecha bastante más los recursos que tenemos. Eh, Transformando un poco eso, realmente como lo que estaba diciendo Angie, es que es necesario realmente tener los pies fijos en la tierra y fijarnos en cuál es el contexto en el que estamos hablando ahora mismo dentro de la pandemia. Eh, Así que realmente sí veo bastante importante tener un triple enfoque más que nada dentro o sea, como una empresa, como una universidad o como directamente el Estado. Es indispensable realmente que no siempre veamos demasiado lejos si es que no podemos resolver directamente los problemas que están en nuestra propia casa. Así que, eh, o sea, más que nada se tendría que avanzar en conjunto. Por eso es que todos estos tipos de tecnologías que estamos hablando, más que nada bueno, muchos pensamos que están destinadas a personas del primer mundo quizás, pero en realidad ya están siendo implementadas acá dentro de nuestra nación. Y es más, desde TransferTech también estamos implementando este tipo de Así es, tecnología para no quedarnos atrás dentro de los avances que está teniendo la región. así es. Y sí, ¿no? Y por eso es muy importante realmente o sea, invertir para mejorar nuestra propia nación y que no se quede atrás de toda la evolución que está teniendo la región. Y por sobre todo, invertir para poder mejorar la calidad que tienen estas personas. Creo que una de las campañas principales que tendríamos que hacer es realmente, primero, que llegue electricidad en todas las casas y segundo, también que el Internet pueda llegar a ser un servicio básico que se le tenga que brindar a los ciudadanos, porque estamos viviendo un problema justamente por eso. No, completamente. Hoy día ya es una necesidad primaria el Internet y acá estoy viendo un cuadro donde me dice que en Paraguay el 70% de la población solamente al 2018 tenía acceso. No sé cuánto haya cambiado en estos 2 años, ¿verdad? Pero te da la pauta de que
de que no existe acceso universal a lo que es Internet. Eh, Y yo además de creo que no que existe acceso, sí, por más de que exista acceso en determinado momento, la calidad. en cuestiones económicas, tenemos uno de los servicios de Internet más caros de la región. O sea, Ujú, nosotros podemos decir de que el Ministerio de Educación puede alegar de que los padres tienen, aunque sea un smartphone, de acuerdo al último censo, de que la mayoría de la población tiene al menos un smartphone en la casa, ujú. pero ese smartphone probablemente funciona con paquete de datos, no tienen Así una es. señal constante de Internet, o sea, son cuestiones que tienen que entrar a sumar y también restar en todo lo que se espera, así como se quiere implementar. Como decía Anton, si estas cuestiones mínimas que son granos de arena para la base y el cimiento que necesitamos para el sistema, poder hablar realmente de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación no pueden ser resueltos, es muy difícil hablar luego de crear un camino para niños que puedan ser luego científicos, para hablar de cuántos niños después podemos, de aquí, los niños que están terminando el sexto grado en unos años puedan llegar a ser doctores o puedan llegar a ser realmente investigadores. Ujú. Esta pandemia nos hace pensar de cuánto teníamos relegado ese rol de científico, el rol de investigador, y también nos hace caer en cuenta de quienes más esperamos la solución y la respuesta de los científicos. Así es. Siempre Así. esos fondos fueron los recortados y los fondos más criticados, pero hoy son los que tienen la posibilidad de brindarnos una respuesta o al menos poder explicarnos qué es lo que está pasando y cómo funciona todo lo que está sucediendo a un nivel que no conoce el ciudadano común. O sea, Así el es. común de las personas no conoce cómo funciona el virus, cómo se transmite, cómo va a ser curado. Hasta ahora no hay esas respuestas dentro de este nivel de ciudadanos, Así. pero estamos esperando de las mentes que fueron apoyadas para poder formar ese camino de investigación. Hablábamos en su momento cuando empezaba la cuarentena de que estas investigaciones referentes a los otros coronavirus fueron dejadas de lado una vez que se acabó y bajó la tasa de infección. Entonces ahora que volvió a resurgir, todos nos volvimos locos y estamos esperando de vuelta. O sea, si de verdad a nivel mundial se tenía esa consideración por la ciencia, probablemente la historia hubiera sido otra. Así mismo, o sea, se generaron alertas previas. El SARS del Ujú. 2003 ya fue la alarma, eh, más de 3.000 muertos también se generaron y cuando se apagó el tema, se solucionó, la gente ya se olvidó y científicos alertaron a tiempo de que se venía esta pandemia y lamentablemente no le escuchamos. Pero para ir cerrando, digamos, lo que es este programa, es muy interesante lo que estamos hablando y podemos hablar horas, ¿verdad? Pero tenemos que ir cerrando. Eh, en síntesis, perdimos muchísimo a causa de la corrupción. Hay oportunidades por otros lados también utilizando, incorporando tecnología y la gran deuda que tiene como cultura el país es reinsertar a su configuración la innovación y ir innovando como para buscar oportunidades nuevas ante la crisis. Así que una palabra final que puedas dar, Angie, acerca de esta charla que estábamos teniendo. Yo creo que de muchos temas podemos seguir hablando, mucho también ya está dicho. Pero como resumen de nuestro corto debate, de nuestra pequeña charla, lo que me llevo es de que tenemos al desnudo nuestras carencias, pero también como algo positivo tenemos todo el ánimo, así como también las herramientas para poder ir por el lado positivo, avanzando y sentando bases sobre lo que se hizo ahora de manera acelerada. Me parece que esta cuestión vino para quedarse. Esto ya probablemente va a sentar las bases para una nueva era. Somos ahora partícipes de un nuevo modo de vivir. Probablemente la gente que pasó por la revolución industrial y demás sufrió lo que nosotros sufrimos hoy, Ujú. pero de otra forma.
Así que solamente nos queda adaptarnos y poder sacar lo mejor de nosotros, así como de los espacios en los cuales estamos, para poder ir superando todos juntos esta cuestión. Totalmente, Angie. Anton, Sí, bueno, la verdad que por el mismo camino que iba Ángeles, podemos seguir hablando de varios temas. Eh, Sin embargo, más que nada me quiero quedar también con la frase que siempre repito, ¿verdad? Que este realmente es un ambiente propicio para innovar en este tipo de tecnologías. Sinceramente, eh, creo que más que nada vamos a tener que apuntar a tecnologías inmersivas, ya sea tanto para el entretenimiento, para la educación y para la medicina, que ujú, son, bueno, prácticamente es un triple eje mm, que por lo visto estamos un poquitito cerca ya de lograr una experiencia inmersiva dentro de los tres, pero que es necesario ya empezar a invertir a nivel nacional y ver qué es lo que están haciendo a nivel internacional también. Así que me quedo con eso y también a tener los pies en tierra y ver cuál es nuestra situación y qué es lo que podemos hacer dentro de nuestra nación para no quedarnos atrás con todo esto. excelente. No, yo creo que es fantástico lo que decís, pero no nos olvidemos de seguridad también, porque la tecnología puede ser muy útil a nivel de seguridad, que es importante y es una de las deudas también del Estado. Leandro, para cerrar, ¿qué puedes decirnos? Sí, ya, mucho más que agregar no tengo, ¿no? Sino remarcar lo que había dicho, que usar este tiempo también de inestabilidad, de incertidumbre como, o sea, que las empresas puedan apostar, ¿verdad? O sea, bajo el riesgo está la ganancia, es un dicho muy Así conocido, ¿verdad? es. Entonces, es tiempo de emprender, es tiempo de que las empresas busquen nichos específicos que sean abiertos y nada, utilizar estas nuevas tecnologías, estos nuevos desarrollos para generar nuevos negocios, ¿verdad? O sea, eso es básicamente lo que puedo cerrar de esto, ¿no? Excelente, Leandro. Y bueno, y concluyendo esto, recordemos la importancia de asumir con responsabilidad también esta pandemia, a pesar de todas las frustraciones que podamos tener por los problemas de trabajo, problemas médicos, problemas de educación. Esta pandemia es real, esta pandemia hay que asumirla con responsabilidad, con todos los cuidados, para que el efecto no sea tan grande y que podamos luego dar el salto como país y no tener una brecha demasiado grande otra vez como en años anteriores. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el siguiente episodio de Transfer Tech Talks.